Buenas noches, mi nombre es José Giovanni Ovalle Rodríguez, soy estudiante de Contaduría Pública de la sede Villeta de la Universidad Minuto de Dios. Mi ID es 785062. Hoy les voy a presentar una tabla de distribución de frecuencia de la materia estadística descriptiva. En esta tabla nos dan que tenemos que hallar dos factores importantes. El primero, ¿cuál es la temperatura que divide en dos partes iguales todo el registro? Y segundo, ¿cuál es la temperatura que se puede considerar más frecuente? Para ello nos dan una tabla, como tal la tengo aquí con varios datos, donde dice donde los registros nos muestran la temperatura en los últimos días en Villeta, Cundinamarca. Vamos directamente pues ya a nuestras tablas que tenemos que realizar. Para comenzar tenemos que hallar el total de registros. ¿Cómo hallamos el total de registros? Vamos a utilizar el Excel nos muestra muchas herramientas, las cuales son buenas para utilizar y nos evita bastante tiempo o bastante trabajo tedioso. En este caso vamos a utilizar una fórmula que se llama contar. Vamos a decirnos que damos nuestra fórmula y vamos a decirle que nos cuente todos los datos que tenemos desde el rango desde A4 hasta R35. Ahí le colocamos, cerramos paréntesis y decimos que tenemos un total de 576 datos. Ahora tenemos que hallar cuál es la temperatura máxima. Igual, como les decía anteriormente, es muy tedioso ponerse a uno a buscar cuál sería entre todos estos datos que nos muestran, buscar cuál es la temperatura más alta. Para eso también tenemos una fórmula que se llama más. Entonces, esta fórmula como tal nos va a mostrar que nos coge el rango de A4 hasta R35 y me diga cuál es el valor más alto. En este caso me está diciendo que es 35,96, esa es la temperatura máxima. Ahora tenemos que hallar la temperatura mínima. Para eso también vamos a utilizar una fórmula que se llama min. En este caso volvemos y hacemos la misma operación, cogemos nuestro rango de A4 hasta R35 y nos dice que tenemos la temperatura mínima que tuvimos en Villeta fue de 23 grados centígrados. Ahora tenemos que hallar el rango. ¿Cómo hallamos este rango? Este rango lo hallamos muy fácil. Es la resta entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, lo cual nos da un rango de 12,96. Todos estos datos que estamos llenando son importantes para poder hallar nuestro resultado final. Entonces, ahora vamos a hacer el número de intervalos. ¿Cómo buscamos ese número de intervalos? Ya hay una fórmula establecida como tal para hallar este logaritmo. Entonces, nuestra fórmula ya establecida, decimos que es 1 más 3,3 por logaritmo de el total de registros. Falta cerrar el paréntesis y nos muestra que el número de intervalos es 10,1. Ahora tenemos que, bueno, cabe entender que tenemos algo que tener muy claro, que para eso necesitamos un número entero. Tenemos que este número de intervalos esté en un número entero. ¿Cómo realizamos esto? Muy fácil. Utilizamos una fórmula de Excel, muy fácil, que es redondear. Pero siempre tenemos que redondear al máximo. Entonces siempre vamos a utilizar esta fórmula que es redondear al máximo. Y decimos que la ponga a un número, o sea, superior, siempre hacia arriba. Entonces decimos que eso, decimos que con un solo decimal. En este caso le vamos a colocar que es un solo cero, un solo decimal. Y decimos que nos redondeó a 12. Ahora, ¿cómo hallamos la amplitud? La amplitud es muy fácil de hallar. Se halla es el rango dividido el número de intervalos.
Entonces, en este caso, pues como el número entero, y decimos que es como 1,8. Pero también tenemos que hacer la misma operación. Tenemos que dejar este número en número entero. Entonces vamos a hacer muy fácil, cogemos y arrastramos la misma fórmula y automáticamente nos va a decir que pues redondeamos este número, el cual ya tenemos número de intervalos 11, amplitud 2. Ahora vamos a hallar el nuevo rango. ¿Cómo hallamos este nuevo rango? Muy fácil, es multiplicar el número de intervalos por la amplitud de números enteros. Entonces decimos que 11 lo multiplicamos exactamente por 2 y tenemos el nuevo rango que es 22, ¿cierto? Ya tenemos nuestro nuevo rango. Ahora que tenemos que hallar el incremento. ¿Cómo hallamos este incremento? Pues el incremento se halla entre el nuevo rango menos el rango primero que hallamos. ¿Cuál decimos que el incremento tenemos que es un incremento del 9,4? Este número siempre tenemos que irlo en 2. ¿Por qué motivo en 2? Porque necesitamos hallar el máximo y el mínimo. Entonces decimos que en este caso tenemos 4,52 que nos da el incremento para poder nosotros hallar el máximo y el mínimo. ¿Cómo hallamos este máximo? Entonces, muy fácil. Entonces cogemos como el máximo, entonces cogemos que nuestro nuevo rango es la temperatura máxima más nuestro incremento y nos da que tenemos 40,48. Ahora, ¿cómo vamos a hallar nuestro mínimo? Entonces decimos que nuestro mínimo lo hallamos nuestra temperatura mínima menos nuestro 4,52. Ya tenemos nuestros datos para poder hacer nuestra tabla de frecuencia. ¿Cómo vamos a comenzar? Entonces aquí decimos que tenemos que hallar el límite inferior, ¿sí? Y tenemos que llegar a un límite superior. En este caso, ¿cuál es nuestro límite inferior? El límite inferior que tenemos 18. Entonces decimos que nuestro límite inferior es nuestro dato 18, 4,80, ¿cierto? Y que tenemos que llegar a un límite superior. Para eso tenemos que coger nuestro límite como nuestros datos mínimos y le sumamos la amplitud. En este caso sería 2, ¿cierto? Ya tenemos ahí. Será muy fácil, entonces ya al hacer esto, pues arrastramos esta fórmula. ¿Qué pasa? Claro, hay un pequeño error. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que siempre fijar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a coger el número de amplitud. Entonces tenemos que fijar. ¿Cómo fijamos? Muy fácil, con F4. F4 me da fijar ya la fórmula. Y en este caso, pues un pequeño error. Entonces, ya claro. Entonces, lo que está cometiendo, entonces decimos que el anterior y decimos que aquí vamos a coger estos datos de límite inicial y le vamos a sumar nuestra amplitud. Ponemos las fórmulas, permítanme un momento, vemos que es más la amplitud. Acuérdense que siempre tenemos que fijar para poder bajar la fórmula. Entonces sí,
ya tenemos unos datos. ¿Por qué hacemos esto? Porque pues, es muy difícil saber cuántos datos hay uno por uno. Nos daría una lista inmensa, porque será muy complicado encontrar datos repetidos. Puede haber, pero para uno o dos. Entonces, ¿qué tenemos? De un rango a otro rango, de 18 a 20. Y tenemos que llegar a un límite superior. ¿Cuál es nuestro límite superior? Tenemos que llegar a 40. Ese es el límite superior. Tenemos que llegar hasta este número. Tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿de acuerdo? Que si nosotros estamos cogiendo aquí de este límite superior, no puede quedar aquí el mismo límite inicial. ¿Por qué? Porque si es el mismo número, pues, no es lo lógico, que tendría que tener un dígito más. ¿Y cómo agregamos ese dígito? Pues muy fácil. Entonces colocamos 0,001, muy importante, y le sumamos este a nuestro rango. Entonces le decimos que más un dígito, lo fijamos, ya nos quedó cambiado. Pero aquí en eso intentamos que decimos que cogemos nosotros más el dígito, lo fijamos, le restamos nuestro dígito, estamos cogiendo menos el agregado, porque lo tenemos sumado, más, recuerda que tenemos que siempre estar fijando, más la amplitud, que siempre tenemos, más la amplitud, que también tenemos que fijarlo. Y ahora sí nos dio. Esta fórmula la podemos arrastrar y vamos a ver hasta 38 y llegamos al dato esperado, que era 40,48. Ahí lo tenemos, está toda la amplitud, listo. Ahora tenemos que hallar cuál es la frecuencia. Siempre para hallar la frecuencia, la frecuencia absoluta. ¿Cómo se halla esta frecuencia absoluta? Entonces es la cantidad del límite superior que se repite en nuestra tabla. O sea, cuántos datos hay dentro del límite inferior al límite superior se repiten en nuestra tabla. Donde nosotros ya tenemos una frecuencia que decimos que cogemos el rango, vemos que tenemos unos datos. Los datos que son, los datos son los que tenemos que colocar de nuestra tabla que nos dieron inicialmente, de que sabemos que es de A4 hasta R35, ¿sí? Sobre nuestra tabla que es el límite superior. Y, bueno, no me dice que puede cambiar porque lo tenía formulado y tal cual ya nos da la parte de frecuencia de números o de datos que se nos repiten, en qué rango está estos números dentro de nuestra tabla. Y aquí nos da unos datos donde nos muestra que pues de 18 a 20 pues no tenemos 0 datos, de 20 a 22 tenemos 0 datos, pero ya de 22 a 24 ya nos da un registro que hay 67 datos dentro de este rango, así sucesivamente hasta el último, que es hasta 36, donde ya pues nosotros ya tenemos más o menos que decimos que una temperatura máxima es de 35, entonces ahí está el rango y pues la cantidad que se repite sus datos. Ahora vamos a hallar más o menos cuál es más o menos la frecuencia que hay la frecuencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, no la frecuencia, no, cuál es el término medio, el número medio que hay dentro del límite superior y el límite
límite inferior y límite superior. Para este caso entonces sumamos nuestros dos términos, decimos que sumamos los dos y esto lo hacemos en paréntesis y lo dividimos en dos y ahí hallamos el medio. ¿Cuál es el término medio? Ahí lo tenemos el término medio, que lo tenemos el término medio entre el límite inferior y el límite superior. Para eso entonces arrastramos igualmente y nos da todos los datos que estamos buscando, ¿cierto? Ya tenemos nuestros datos. Ahora que tenemos que hallar nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos nuestra frecuencia relativa? Nos lo está diciendo. La frecuencia relativa, decimos que, bueno, nosotros aquí al sumar esta frecuencia absoluta nos tiene que dar la misma fórmula, nos tiene que dar la totalidad de total de registro para saber que está bien. Pues ahí nos lo está mostrando. Entonces, que tenemos 576 datos, total de registros 576, entonces sabemos que la operación quedó bien hecha, ¿cierto? Ahora decimos lo mismo, entonces vamos a decir que vamos a coger para hallar nuestra frecuencia relativa, decimos que tenemos que coger nuestra frecuencia absoluta y dividirla sobre la cantidad de registros, ¿cierto? Para esto, como siempre vamos a tener este dato, lo vamos a fijar. Ya sabemos que fijamos con F4 y pues aquí pues sabemos que no tenemos datos, pero arrastramos y nos va a dar. Para esta también, para saber que esté correcta, siempre tiene que darnos uno. ¿Cómo vamos a ver? Entonces, llegamos otra vez para corroborar. Decimos que en fórmula le damos autosuma y decimos que automáticamente estamos comprobando pues que realmente nuestros datos fueron realmente realizados bien. Ahora si queremos sacar un porcentaje, pues ya sabemos que utilizamos una fórmula muy fácil, que es únicamente el dato de frecuencia relativa multiplicado por 100. Y si lo queremos sacar en porcentaje, lo arrastramos y nos da más o menos que el 11%, 12%, 16%. Son de los datos que tenemos en la tabla, que entre 26, en este caso digamos vamos a hacer esta que entre 26,481 grados a 28,480 grados, sabemos que es un 16% más. ¿Cómo sabemos si está bien? El resultado cercano es un 100%. En otras fórmulas le damos autosuma y claro, decimos que pues, un 100%. Ahí estamos corroborando otra vez pues que nuestra formulación quedó bien hecha. Listo. Ahora vamos a sacar nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Entonces decimos que en este caso, con nuestra frecuencia absoluta, eso, y la damos. Siempre que decimos que es acumulada es porque tiene que ir sumando el número anterior más el siguiente de la tabla. Y ahí nos vamos a encontrar que voy a encontrar con los datos. ¿A cuál dato tenemos que llegar? A 576 datos, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo pero con nuestra frecuencia relativa. Entonces vamos a hallar la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Igual, hacemos la misma formulación pero ya con la frecuencia relativa. ¿Sí? Decimos, jalamos nuestro número, decimos que vamos a sumar este más el siguiente y vamos a jalar nuestra fórmula.
Y ahí llegamos a creo que tomé mal el dato, verifiquemos. Pues este. Algún dato estoy cogiendo mal. Una cosa. Sí. Sí, ok, ahí está bien. Bueno, ahora vamos a hallar más o menos los datos de la media aritmética. ¿Cómo hallamos estos datos de media aritmética? Automáticamente pues me está diciendo, me están dando unas fórmulas específicas para poder hallar nuestra media aritmética. ¿Cómo la hallamos? Entonces decimos que la base de datos por la frecuencia absoluta relativa, ¿cierto? Jalamos, ¿cierto? Nos da unos datos x por h y decimos que cogemos nuestro total de datos y lo dividimos por nuestra pues un total de registro, lo cual nos da un dato específico. Hay otra fórmula que también se puede utilizar, que es la que tenemos aquí, pues aquí también se las presento, donde dice que es perdón, esta es la fórmula de esta tabla que acabamos de hacer. O también decimos que podemos utilizar esta otra fórmula también. No sé que los mismos datos, entonces podemos decir, pues esta es más fácil, para hallar esa media aritmética, donde decimos que cogemos f y que ya tenemos el dato dividido por x y. En estos datos, que es la frecuencia relativa sobre los datos. Y arrastramos. Sí. Si la otra aquí le decimos que la autosuma tiene que darnos exactamente los mismos, el mismo valor que anteriormente hicimos. Vamos a verificarla. Perdón, algo que mal. Si hacemos con bien los datos, les decimos que autosuma
decimos que me sume el rango, pero no me está dando. Entonces vamos a verificar qué es lo que pasa. Claro, se nota pues el error que cometimos. Ahora que tenemos que hacer la sumatoria, ¿cierto? Nos dice que es sumatoria del rango y le vamos a decir que tenemos que dividirlo por el total de registros. Entonces, algo está pasando en la formulación. Creo que en el momento de nosotros, en el momento de sacar la acumulada, no, frecuencia relativa acumulada, algo estamos tomando mal. Sí, pero creo que los datos son los que estamos tomando mal. Bueno, ponemos la respuesta otra vez. Vamos a dar que permítame un momento, ya verificó la formulación, escúcheme un segundo. Continuamos. Entonces, decimos nosotros que ahora tenemos que hallar, para poder hallar nuestros datos que me están pidiendo, pues tenemos que hallar varios datos, donde tenemos que hallar, para poder hallar nuestra mediana. Como para poder hallar nuestra mediana necesitamos varios datos. ¿Cuáles datos vamos a necesitar nosotros? En este caso, yo está pidiendo que la fórmula que vamos a utilizar es esta. Entonces, decimos que hallamos los datos. Entonces decimos que hemos n divididor. Entonces sabemos que n es el número de registros. Entonces vamos a llamar que es el número de registros dividido entre 2. Entonces 288. ¿Cuál es el límite? Entonces ahora tenemos que hallar el límite. Entonces el límite siempre miramos a ver cuál es 288. 288, ¿en qué rango está? En nuestra frecuencia. Decimos que 288 está entre este rango, ¿sí? De nuestra frecuencia acumulada absoluta. Entonces estos datos son importantes para nosotros. Estos datos cabe entender. Entonces vamos a subrayarlos porque estos datos son los para poder hallar nuestro tema. Entonces decimos que el límite, entonces tenemos que estar dentro de este límite, ¿cierto? Entonces vamos a hallar siempre tenemos que hallar el máximo del medio. En este caso el límite superior, entonces nuestro límite sería 28,480. Entonces vamos a decirle que nos ponga nuestro límite.
que es el rango que está medio dentro de nuestro rango que seleccionamos. Entonces vamos a ver cuál es nuestra frecuencia acumulada. Entonces vamos a poner la frecuencia. Entonces la frecuencia acumulada que sabemos está aquí, frecuencia acumulada absoluta. Entonces vamos a jalar nuestra frecuencia acumulada. Vemos que es 236 FI. Entonces decimos que en este caso nuestro rango menor que tenemos ahí es este, el FI. Entonces decimos que vamos a colocar que es el 94. Y vamos a nosotros a traer la amplitud. En este caso C significa amplitud. ¿Cuál es nuestra amplitud? El 2. Ahora sí, vamos a decir cuál es nuestra mediana. Vamos a hacer la formulación. Entonces decimos que, según lo que nos dice la fórmula, que L más, ¿cierto? Más, abrimos paréntesis, decimos que nuestros datos menos, entonces la frecuencia acumulada, ¿cierto? Cerramos paréntesis, ¿cierto? Dividido entre nuestra frecuencia absoluta por, dice que eso lo tenemos que multiplicar por nuestra amplitud, y nos da un resultado y ya tenemos nuestra mediana. Ahora tenemos que hallar nuestra moda. ¿Cómo llamamos nuestra moda? Nuestra moda es más fácil, ya lo sabemos. Sabemos que nuestra moda, decimos, es el rango que más se repite, ¿sí? ¿Cuál es el rango que más se repite? ¿Sí? Sabemos que es, sabemos que el número que más repite, decimos que es el 96, aquí no lo está mostrando, y en este caso pues traemos nuestros datos, ahí lo tenemos, y ya tenemos nuestra mediana y nuestra moda. Ahí ya llegamos nosotros a decir que encontramos nuestros datos. Ahora, ¿cuál de estos dos serían nuestras respuestas? Muy fácil. Entonces decimos que la temperatura que fue considerada más frecuente en Villeta, decimos que la temperatura es nuestra moda. O sea, en este caso decimos que es 27,48 centígrados. ¿Y cuál es la temperatura que se divide en dos partes? En nuestra mediana, que en este caso, la que divide en dos partes, en este caso sería 29,59 centígrados. En este momento pues terminamos más o menos la tabla de frecuencia y damos por terminado más o menos los datos que nos estaban esperando. Espero pues les haya parecido claro este tema en la tabla de frecuencia, cómo hallarlo. Ahora les voy a presentar una segunda pregunta que nos dejaron. ¿Cuál es nuestra segunda pregunta? Dice que tenemos que hallar, de acuerdo a una estadística que nosotros habíamos realizado ya en un trabajo anterior, nos pide que nos hallemos la tendencia central sobre una tabla que utilizamos de variable discreta. En este caso yo vine a escoger de nuestra encuesta, entonces escogí en qué rango de edad se considera que es mejor la opción para la adopción. En este caso pues nos damos cuenta, yo tengo mis datos y tengo que hallar mi tendencia central. ¿Cómo hallo mi tendencia central? Acuérdense que tenemos tres términos de tendencia. En este caso vamos a decir que es la media, la mediana y la moda. ¿Cómo hallamos la media? La media la hallamos muy fácil. Es la sumatoria de nuestros datos dividido por la cantidad de datos. En este caso tenemos 5 datos, entonces lo dividimos por 5 y tenemos nuestra media. Tenemos que nuestra media es de 10,6. Ahora vamos a hallar la mediana. ¿Cómo hallamos nuestra mediana?
como tenemos 5 datos, siempre vamos a hallar el dato a la mitad. En este caso, como es impar, tenemos un dato que estamos en el centro, que en este caso sería el 1. Entonces, nuestra mediana vendría siendo el 1 en la variable discreta. Y la moda es el dato que más se repite en nuestra encuesta. Entonces, el dato que más se repitió, como él lo aclara, es el 1. Entonces, decimos que el 1 que repite, entonces el 1 sería el dato de nuestra media, mediana y moda. Y ahí en nuestro dato nos muestra cuál es la tendencia. Esta es la tendencia que nos muestra en la variable discreta que toma nuestra cuenta. Mediana, media y moda. Espero que les haya parecido muy agradable el video, muy entendible lo que presenté. Les deseo un buen día y muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día.